Ya, si en algún momento se me llega a cerrar el micrófono, porque por alguna razón de repente se me cierra solo, em, abren el micrófono nomás ustedes y me avisan. Ya, acuérdense que si se me silencia, ustedes me avisan por el micrófono porque no veo el chat. No se vayan a quedar callados y para perderse la clase. Ya, nos toca ver método científico. Es lo primero que tenemos que trabajar. Son las habilidades científicas. La verdad es que el TEMRE y la prueba PAES evalúa mucho las habilidades científicas de los estudiantes. Y dentro de esas habilidades científicas son 5 o 6 habilidades. ¿Ya? 5 o 6 habilidades, que de hecho se las voy a mostrar, se las voy a nombrar. Si ustedes se van a demre.cl, ustedes van a encontrar los temarios de la PAES regular, ¿ya? En los temarios de la PAES regular, si usted ve el temario de la PAES regular de ciencias, va a poder descargar el temario, lo va a abrir, ¿cierto? Y usted va a poder ver harta información. Aquí, yo ya descargué el temario, hay una introducción, ¿cierto? Le explica ciertas cosas y bla, bla, bla. Yo creo que de aquí en adelante es importante para ustedes. Bueno, aquí decía, ¿cierto? Eh, explica el tema del módulo común y el módulo electivo. Y electivo dice puede corresponder al eje de biología, física, química. Mientras que para las personas egresadas de una formación técnico-profesional existe el módulo técnico-profesional. Dice que tanto en módulo común como mención, como técnico profesional, consideran objetivos de aprendizaje de ciencias naturales y las habilidades científicas referenciadas en bases curriculares de ciencias naturales. Bueno, a mí lo que me interesa es acá. Habilidades científicas evaluadas en la PAES. Son 1, 2, 3, 4, son 5. Usted tiene que observar y plantear preguntas, que consiste en interrogantes o problemas basados en observaciones, lectura o discusiones, perdón, así como plantear hipótesis que se pueden poner a prueba considerando las variables de estudio. Planificar y conducir una investigación implica diseñar un plan de pasos a seguir para la obtención de evidencia en el contexto de una investigación experimental, no experimental, documental o bibliográfica. Procesar y analizar la evidencia consiste en examinar, organizar e interpretar resultados, relaciones, patrones y tendencias en diferentes contextos para elaborar predicciones, conclusiones o inferencias. Evaluar se refiere a analizar la validez y la confiabilidad de una investigación científica, sea para replicarla, reproducirla, mejorarla o adaptarla. Además, incluye examinar la relación entre los componentes de una investigación científica para establecer su coherencia interna. Por último, involucra analizar las posibles aplicaciones de una investigación en la tecnología. Y finalmente, comunicar. Usted tiene que identificar la forma de presentar información derivada del estudio de un fenómeno relacionado con las ciencias naturales para facilitar su comprensión considerando un determinado objetivo. Entonces, estas 5 habilidades usted las tiene que ir trabajando, ¿ya? Y se trabajan a medida uno va haciendo ejercicios, a medida uno va aprendiendo y obteniendo aprendizaje también científico, o sea, obteniendo aprendizaje en este caso de química, ¿ya? Todo eso se va trabajando a lo largo del curso. Ahora nosotros nos vamos a enfocar en el método científico, donde vamos a conocer lo que es el método científico, los pasos que incluye el método científico, ciertas variables que están dentro del método científico, etcétera. ¿Ya? Yo quisiera saber primero si ustedes saben lo que es el método científico, o cuando yo les digo método científico, ¿qué es lo que se les viene a la mente? ¿Qué es lo que ustedes piensan cuando uno les dice método científico? O si tienen algún conocimiento previo quizás. Recuerden que pueden también abrir su micrófono si así lo desean, pero lo importante es ir participando. Planteamiento de dirigir una investigación, ya. Matías dice que es el planteamiento de dirigir una investigación. ¿Qué más? ¿Qué idea podemos obtener de método científico que se les viene a la mente? Método es un método, pero además científico. ¿Para qué será? ¿Para qué servirá? ¿Lo han ocupado? ¿No lo han ocupado? No sé, me dicen. Proceso para realizar una investigación, un procedimiento, dice Josefa.
Catalina, un proceso para realizar una investigación. Ya, están saliendo varias palabras, conceptos importantes igual, ¿sí? ¿Algo más? ¿Habrá algo más que se les venga a la mente? ¿Algo que ustedes ya conozcan? ¿Alguna vez han visto método científico? Martínez hizo una hipótesis. Ya, ahí estamos dentro de una de las partes importantes del método científico. Buscar un procedimiento para realizar una investigación, experimentando igual. Ya, súper. Entonces, ya, mira lo que dice Catalina. Se inicia mediante una observación, o sea, mediante em, una percepción que nosotros vamos a obtener de algo físico, algo tangible, ¿no? Importante. Ya, Catalina. Bien. Entonces, nosotros salen varios conceptos y varias formas de definición de método científico. Por ejemplo, Cintia nos dice una forma de evidenciar una hipótesis, siguiendo ciertos pasos o procedimientos hasta corroborarlo y encontrar conclusiones. Bien, me gusta también. Ignacia dice, se utiliza en trabajos científicos ya que se necesita una pregunta de investigación. Ya, salen varios conceptos importantes. Entonces, el método científico vendría siendo un conjunto de pasos, o sea, una cierta cantidad de pasos en conjunto que nos van a servir para realizar una investigación. Permite generar conocimiento objetivo al resolver la veracidad o bien la falsedad de un postulado o una hipótesis. Para ello se basa en lo empírico y en la medición. Está sujeto a los principios específicos de las pruebas de razonamiento. Entonces, nosotros con observaciones empíricas, con mediciones, vamos a obtener y vamos a seguir una serie de pasos para guiar una investigación. Algo que nos llamó la atención de pronto, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué no pasa esto? ¿O qué relación tiene esto con esto? Y vamos a hacer un procedimiento, vamos a hacer un método científico que requiere una serie de pasos muy rigurosos, porque si no, ese conocimiento puede ser falso, ¿cierto? Si yo no sigo bien los pasos, si cometo errores, si me salto pasos, estoy haciendo un método científico fallido, un método científico que no me va a resolver de forma correcta mi pregunta de investigación, por ejemplo, o, me, o no me va a decir si es que es realmente verdadero o falsa mi hipótesis, ¿ya? Son cosas que vamos a ir viendo en el transcurso de la clase. Ya, el método científico, como bien decíamos, incluye una serie de pasos. Y el primero, como bien decían ahí, es la observación. Yo primero tengo que observar, ¿ya? Y observar no necesariamente solo con los ojos, sino que yo también puedo tocar, puedo oler, puedo sentir, puedo eh, medir, ¿cierto? Puedo observar claramente también, pero es un conjunto de sentidos, en general los 5 sentidos que tenemos que se dicen, ocuparlos para plantear una observación. A raíz de esa observación, nosotros vamos a hacer una hipótesis, ¿ya? Y esa hipótesis va a ser una posible respuesta ante una pregunta que nosotros vamos a obtener, ¿sí? Ejemplo, no sé, yo veo que dejo un vaso de agua y al día siguiente veo el mismo vaso de agua que lo dejé toda la noche, todo el día y tiene menos agua. Y digo, "Oh, ¿por qué tiene menos agua si yo no he sacado agua?" Planteo una hipótesis. Mm, se evaporó el agua del vaso. Observé, me di cuenta que el vaso tenía menos agua. Planteo, obtengo una pregunta. ¿Por qué hay menos agua? Planteo una hipótesis. Se evaporó. Luego experimento. Luego analizo, concluyo y así, ¿ya? Vamos con el primer paso, que es la observación. En la observación nosotros vamos a recopilar la mayor cantidad de información, ya sea por el uso de los sentidos u objetos como el microscopio, ¿ya? Es una descripción de un fenómeno o de un hecho a analizar, lo que permite plantear preguntas a partir de ello.
Entonces, algo que a nosotros nos llama la atención, recopilamos toda la información, nos llama la atención, a partir de eso planteamos preguntas, planteamos hipótesis, y a partir de eso experimentamos, ¿ya? ¿Dudas con observación? Insisto, si no veo una pregunta, pueden abrir su micrófono, porque como estoy en esta pantalla, no me sale el chat. Ahora, nosotros podemos obtener dos tipos de datos. Datos cualitativos, que son las características, es rojo, es negro, es chico, es bajo, es mucho, es poco, y datos cuantitativos, que son datos numéricos exactos, ¿ya? Aumentó, disminuyó 25 centímetros, 1 metro, 50 metros, 5 litros, y así, son datos numéricos. Están los cualitativos y los cuantitativos. Es decir, no sé, el agua cambió de color, cualitativo. El agua disminuyó en volumen 0,5 mililitros, cuantitativo, ¿ya? Ahora nosotros planteamos el problema y van a ser las preguntas que surgen a partir de nuestra observación. Y de esas preguntas se va a identificar un problema. O sea, mi vaso de agua disminuyó la cantidad de agua, disminuyó el volumen de agua. ¿Por qué disminuye el volumen de agua? ¿Qué hace que disminuya el volumen de agua del vaso? ¿Qué le pasó al agua del vaso? ¿Dónde está ahora el agua del vaso? Ya son posibles preguntas que nos van a llevar a un planteamiento del problema. Luego nosotros tenemos que hacer una pregunta de investigación. Entonces nosotros, una vez obtenida la observación y que se encuentra un problema de investigación, es necesario definirlo a través de una pregunta, lo que debe ser congruente con la realidad o el fenómeno observado y debe adherirse de la lógica. O sea, si yo me fijé que el vaso con agua disminuyó la cantidad de agua, no voy a preguntar por qué aumentó la cantidad de agua si estoy viendo que está disminuyendo, ¿sí? O no voy a preguntar por qué cambió de color el agua si estoy viendo que disminuyó el volumen, no cambió de color, ¿cierto? Entonces mi pregunta de investigación tiene que ser acorde a la observación que estoy viendo, ¿ya? Muchas veces se les preguntan este tipo de cosas, ¿ya? Se les pone un problema en la pregunta y les dice, plantea una pregunta de investigación que dé inicio a una investigación para este problema, para esta situación. Usted tiene que identificar cuál es la pregunta de investigación correcta. Hay muchas que analizan variables que no son determinantes o no son parte de la investigación y esas son incorrectas. ¿Sí? Porque si yo estoy viendo que disminuyó el agua, yo no me voy a poner a preguntar ¿y cuál era la presión? ¿Y cuál era el, no sé, cuál era el tamaño del vaso? Y no, ¿cierto? Yo me voy a fijar en por qué disminuyó el agua. Y esa va a ser y a partir de ahí voy a plantear mi pregunta de investigación. ¿Qué factores influyen en la disminución del volumen de agua al dejarlo un día al aire libre? ¿O cómo se relaciona la temperatura del ambiente con la disminución del volumen de agua en un vaso? Y así. Ya lo importante es que más adelante vamos a ver que también deben existir variables. O sea, yo voy a estar evaluando y obteniendo o teniendo bajo control ciertas variables para que tampoco me afecten en el resultado, ¿cierto? Por ejemplo, si yo el vaso de agua lo dejé un día donde hacían 25 grados Celsius y yo ahí me di cuenta que disminuyó el agua, pero yo voy a hacer el experimento a la Antártida. Obviamente no me va a pasar lo mismo, probablemente se me congele el vaso de agua, ¿cierto? Entonces yo tengo que tener en consideración aquello, ¿ya? Y si voy a hacer la medición a cierta temperatura, todos los vasos a la misma temperatura, no me voy a poner a medir el vaso 1 en la Antártida, el vaso 2 en el desierto de Atacama, el vaso 3 arriba del Monte Everest, no. Todo tiene que mantener ciertas iguales condiciones que no me afecten en el resultado, ¿cierto? O que al vaso 1 yo le agrega azúcar, al vaso 2 le agrega sal, al vaso 3 no le agrego nada y al vaso 5 le agrego un juguito en polvo. Tampoco. Tiene que ser agua pura, no le puedo agregar nada porque todas esas cosas extras me afectan en
en el resultado, porque son diferencias que existen entre los vasos que no me van a ayudar a obtener un resultado eficaz, un resultado verídico, ¿ya? Todos los vasos tienen que mantener las mismas condiciones, a no ser que mi objetivo con la investigación sea diferenciar, por ejemplo, qué pasa si el vaso se pone en el desierto de Atacama o a la Antártida. Ahí ya se hace, porque es parte de mi investigación. Pero si no es parte de mi investigación o de mi objetivo, no lo hago, porque es una diferencia entre entre los datos que tengo de cada uno de los vasos que obviamente me va a afectar en el resultado. Probablemente un vaso que esté en la Antártida no va a disminuir en la cantidad de agua, quizás hasta aumente, que un vaso que esté en el desierto de Atacama. Y eso me va a afectar en mi resultado. ¿Ya? ¿Dudas hasta acá? Profe, entonces lo que usted mencionó son las variables dependiente e independiente, ¿o no? Sí, eso lo vamos a ver también más adelante. Existen diferentes variables, tenemos variables también que nosotros tenemos que mantener constante, que es variable controlada. Em, Existe grupo control, grupo experimental, y así existen varias cositas. Sí, Antonia. Gracias, Catalina Bustamante, por tu comentario. Bien. Vamos a un ejercicio. Aquí le preguntan, veo una pregunta de investigación. Dos localidades costeras presentan las mismas condiciones de temperatura y humedad ambiental. La localidad 1 está ubicada en una zona cercana a un polo industrial. La localidad 2, en cambio, se encuentra alejada de cualquier fuente de contaminación ambiental. Un grupo de estudiantes observa que varias estructuras metálicas, especialmente las de hierro, se corroen más rápidamente en la localidad 1 que en la localidad 2. En relación con los antecedentes presentados, ¿cuál de las siguientes opciones corresponde a una pregunta de investigación coherente con el fenómeno descrito? Vamos. ¿Cuál creen ustedes? ¿Por cuál apuestan? ¿Quién da más? Profe, ¿Quién da menos? ¿Sí? ¿qué es un polo industrial? No sé si... a ver, para no dejarlo acá en Valparaíso, yo en Valpo, acá existe un polo industrial que está en Quintero y Puchuncaví, que es un polo donde hay mucha industria, mucha industria. Por ende, es un lugar de mucha contaminación ambiental porque las industrias están tirando constantemente gases contaminantes, ¿ya? Porque ellos trabajan, ¿cierto?, en ciertas condiciones de crear cosas, obtener materia de la tierra, ¿cierto? Y la trabajan y dióxido de carbono para afuera, donde hay muchas fábricas en el fondo, muchas industrias, y esas industrias contaminan mucho el ambiente. Veo C, veo D también por ahí. Ay, no sé qué es Chuquicamata, Jennifer. No sé qué, no sé qué será eso. No lo conozco. Debe ser un pueblo con mucha industria, ¿no? Profe, ¿Sí? ¿corroer quiere decir que se desgasta menos o quiere decir que se desgasta más? Cuando un metal se corroe es cuando como se oxida, como los metales que están cerca de las playas. No sé si han ido a la playa, que de repente hay manillas de metal y están como rotos, como desgastados. Eso es que se corroe ese metal, Ah, se ya, profe. desgasta. Muchas gracias. Ya, ya veamos qué tal. Acá tienen que identificar ciertas cosas. Por ejemplo, cosas que me parecen interesantes que ustedes se empiecen a dar cuenta. Vamos a ver esto. Dice, dos localidades costeras presentan las mismas condiciones de temperatura. Eso es importante que ustedes lo, lo sepan y lo analicen. O sea, las mismas condiciones de temperatura. Eso quiere decir que la temperatura de estas localidades costeras no influye en mi investigación. En la investigación, ni tampoco en el resultado, porque son las mismas. Entonces no va a cambiar nada. Eso quiere decir que esa es una condición que se obtuvo en cuenta para no alterar los resultados de la investigación.
vale decir que no va a ser una variable que yo esté cambiando. No es una variable de interés en mi pregunta de investigación. ¿Ya? Y también dice que es la misma condición de humedad ambiental. O sea, tampoco se ve modificada la humedad ambiental y tampoco me va a influir en el resultado, porque es la misma. Pero sí hay una diferencia. Y la dice aquí. Que la localidad 1 está ubicada en una zona, cercana a un polo industrial. Y la localidad 2, en cambio, se encuentra alejada de cualquier fuente de contaminación ambiental. O sea, esa es la diferencia. Y ahí está la pista para saber cuál es la variable que está cambiando y cuál es la variable de interés en la investigación. Luego dice, un grupo de estudiantes observa que varias estructuras metálicas, especialmente las de hierro, se corroen, es decir, se desgastan más rápidamente en la localidad 1, es decir, la localidad que está cercana al polo industrial, que es la localidad 2 que no está cercana a ese polo. Entonces, ¿cuál es una pregunta coherente de investigación para este caso? Dice la A, ¿qué efecto tiene la distancia al mar en el proceso de corrosión de las estructuras metálicas? No, ¿cierto? Porque ambas son localidades costeras. Por ende se asume que ambas están cercanas al mar. ¿Ya? Así que no influyó la distancia en el mar porque están a la misma distancia del mar porque son costeras. ¿Qué efecto tiene la humedad ambiental en el proceso de corrosión? No, porque la humedad ambiental nunca cambió. Dice que es la misma condición de humedad ambiental y temperatura. Entonces, no. ¿Qué efecto tienen los gases contaminantes en el proceso de corrosión de las estructuras metálicas? Esta sí, ¿cierto? Porque la diferencia en la investigación es que una estaba cerca de un polo industrial, es decir, con alto contaminante, y la otra estaba lejana de cualquier zona de contaminación ambiental, es decir, ningún contaminante. O sea, la única diferencia que nos está mostrando el ejercicio es la cantidad de gases contaminantes que en este caso está influyendo en la corrosión de estas estructuras metálicas. Y la D dice, ¿qué efecto tiene la temperatura ambiental en el proceso de corrosión? Tampoco, porque la temperatura dice que se mantuvo constante. Eso quiere decir que no influye y no la voy a evaluar, por ende, en mi investigación. Porque yo como investigador la elijo poner constante, es decir, elijo dos localidades que tengan la misma temperatura ambiental para que no me influya, obviamente, en la alteración de los resultados. ¿Ya? Si obviamente la temperatura varía, probablemente eso me manche la investigación y sea una investigación errónea. ¿Ya? Es la C. Bien. Muy bien. ¿Dudas con esto? Ahí estaba. Vamos a ver ahora lo que es la hipótesis. La hipótesis va a ser una posible respuesta para el problema. Son explicaciones tentativas para el fenómeno y pueden surgir más de una hipótesis. La hipótesis es una suposición, no está comprobada aún. Para que ésta sirva, debe incluir una o varias predicciones expresadas por lo regular en un enunciado condicional. Sí, entonces. Es decir, no es así, ¿eh? No es que siempre las hipótesis digan sí, bla, 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 entonces, bla, 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 bla. ¿Ya? Un ejemplo podría ser, si el volumen de agua del vaso disminuye, entonces el agua se está evaporando. Puede ser, pero no es que siempre sea así. Yo puedo plantear la hipótesis de la misma forma diciendo la temperatura o la temperatura del ambiente afecta en la evaporación del agua o disminuye el volumen de agua debido a la evaporación. Es lo mismo, o casi lo mismo, solo que no ocupa el sí y entonces, pero generalmente ocupa un enunciado condicional, no necesariamente el sí entonces. Entonces va a ser una respuesta tentativa para el problema y va a incluir una o más predicciones. Ya yo estaba diciendo que si el agua se evapora es porque, no sé, aumentó la temperatura o la temperatura es mayor, o si el volumen de agua en el vaso disminuye es porque se está evaporando, etc.
Entonces, ¿cómo se redacta la hipótesis? Debe ser siempre en afirmativo, se redacta de manera afirmativa, excepto la hipótesis nula, que niega la hipótesis de investigación. Es decir, siempre es positivo, con todo positivo, nunca negando nada, a no ser que la hipótesis sea nula. ¿Ya? ¿Qué quiere decir que sea nula? Que va a negar la hipótesis de investigación. ¿Ya? O sea, como que la contradice. Las hipótesis predictivas pueden redactarse de dos formas, pero en ambos casos se emplearán verbos en futuro. Utilizando la conjunción si y el adverbio entonces, si se aplica el método Z, entonces se incrementará el nivel de comprensión lectora. O la otra forma es sin emplear el sin y el entonces. La aplicación del método Z incrementará el nivel de comprensión lectora. Es lo mismo, solo que una es con el sí entonces y la otra no. ¿Ya? Pero si se dan cuenta, todas son como a futuro. ¿Ya? Que si se llegase a aplicar ese método, va a aumentar el nivel de comprensión lectora. Y en positivo, aumenta. Casi como decretándolo. Nunca dudo de si eso es verdad o no, aunque aún no esté comprobado. Entonces, yo les digo, si aplican este método van a sacar 1000 puntos en la PAES. Yo no estoy dudando, lo estoy haciendo en afirmativo. ¿Ya? Si aplican este método, entonces van a sacar 1000 puntos en la PAES de química, ciencias. Ustedes más adelante lo van a poner a prueba. Y cuando tengan los resultados de esa investigación, de esa experimentación, vamos a ver si mi hipótesis es cierta. Eso es netamente la hipótesis. Entonces va a ser una respuesta tentativa en afirmativo, ¿ya? Futura, es decir, si se hace esto, si pasa esto, si se agrega esto, si se quita esto, va a pasar esto, ¿ya? Vamos con un ejercicio. En un vaso de precipitado que contiene 50 gramos de agua, se agregan 18 gramos de cloruro de sodio a temperatura ambiente, y la mezcla se calienta hasta la disolución completa de los cristales. Al disminuir la temperatura, se registra el valor al que aparecen los primeros cristales, lo que corresponde a la máxima cantidad de cloruro de sodio, que se disuelve a esa temperatura. Se repite el procedimiento anterior, aumentando 0,2 gramos de sal en cada medida, hasta una temperatura máxima de 90 grados Celsius. Respecto a la información anterior, ¿cuál de las siguientes opciones es una hipótesis que pudo dar origen al experimento? Acá entiendo que hay conceptos que no manejan quizás aún. Entonces vamos a hacer un pequeño dibujito. Dice, en un vaso de precipitado que contiene 50 gramos de agua, se agregan 18 de cloruro de sodio. Entonces, en un vaso de precipitado, ¿sabe lo que es un vaso de precipitado? Un vaso de precipitado. Es un vaso de precipitado. Es un vaso que se ocupa en laboratorios de química para hacer experimentos. Entonces dice que hay 50 gramos de agua. Entonces aquí le agregaron... No. Acá, bueno, acá hay 50 gramos de agua, dice. Voy a poner un poquito más finito el lápiz. Ahí. Y le van a agregar 18 gramos de cloruro de sodio. ¿Sabe lo que es el cloruro de sodio? El único que realmente parece vaso. Literalmente. La sal que uno le pone a la comida. Cloruro de sodio. Entonces, a la agüita le ponen cloruro de sodio. ¿Sí? Ahí están las cantidades. A temperatura ambiente, o sea, a temperatura normal. Luego esa mezcla se calienta hasta la disolución completa de los cristales. ¿Qué se refiere a esto? Que muchas veces uno pone agua con sal y uno revuelve o la deja ahí nomás y ¿qué queda en el fondo? Unos cristales, de repente así como que no se disolvieron bien. Entonces, ¿qué pasó acá? Ellos vinieron y le pusieron aquí calor, no sé, una llamita, puede ser una placa calefactora, no sé si alguna vez un mechero ahí, alguna vez han estado en un laboratorio, hay unos mecheros ahí medio
son bien penca los mecheros. A mí me gusta ocupar la placa calefactora. Mechero, ahí está la manguera de gas, ¿cierto? Le ponen el mechero hasta la disolución completa, o sea, ya no va a haber cristales aquí. Todo esto a los granitos esos de sal le dicen cristales. Ya no va a haber granitos porque se disolvió por completo la sal, ¿ya? Se disolvió por completo. Como cuando se hace un tecito, el agua tiene que estar calientita para que se disuelva el azúcar, ¿cierto? Acá en este caso el agua estaba a temperatura ambiente, así que difícil se iba a disolver toda la cantidad de sal. Ya, la calentaron hasta la disolución completa del cristal. Luego de eso, disminuyen la temperatura y registran el valor al que aparecen los primeros cristales. O sea, a 20 grados Celsius aparecieron los primeros cristales. A 25 grados Celsius aparecieron los primeros cristales. Es decir, empezaron a disminuir la temperatura, le quitaron el mechero, tan bonito que me había quedado. Le quitaron el mechero y empezaron a disminuirle la temperatura. Quizás esperaron a temperatura ambiente que bajara, mediante el termómetro, todo esto lo iban controlando, obviamente. Vamos a dibujar aquí un termómetro muy bonito, por cierto. Ahí. Y digitaron, registraron la temperatura a la cual aparecieron los primeros granitos de sal, los primeros cristales. Ahí apareció un granito, dos granitos. Cualquier duda me van avisando. Aparece al valor que aparecen los primeros cristales, lo que corresponde a la máxima cantidad de cloruro de sodio que se disuelve a esa temperatura. Y eso vamos a ver más adelante, que se llama solubilidad. Se repite el procedimiento, o sea, se hace lo mismo, pero aumentan 0,2 gramos de sal en cada medida. Es decir, en vez de 18, 18,2, 18,4 en la otra, 18,6 en la otra, y así, hasta una temperatura máxima de 90 grados Celsius. Respecto a la información anterior, ¿cuál de las siguientes opciones es una hipótesis que pudo dar origen al experimento? Ahora se la juegan ustedes. ¿Cuál es la correcta? Un compuesto, me decía Catalina, justamente. Muy bien, muy general. Mientras ustedes responden, yo me voy a tomar mis medicamentos, porque uno ya está viejo ya. Ya estamos. Yo soy de la edad de piedra todavía, así que no te preocupes, Alison, la vamos a explicar. Sí, no se va poniendo viejo. No se da cuenta que se va poniendo viejo cuando te empiezan a meter pastillas. Y uno se da cuenta cuando entra a la universidad también, cuando empieza a tomar pastillas. Que pastillas para la mente, para la memoria. Un ataque de pastillas. Fuera de eso, estoy entre la A y la C. Ya, vamos a ver la A y la C. Sí, está siendo grabada la clase. Sí, Dan. Ya, están entre la A, la C y la D, dicen. La A y la D se parecen. Antes también me decían la A y la C. Las clases se les suben al OneDrive, ¿no? Al OneDrive. ¿Ustedes tienen el link del OneDrive? Es mi inglés, Fernanda. Yo creo que es mi inglés. Eso. OneDrive. Que es como el Drive, pero de Microsoft. Y creo que ahí les suben todo el material y las clases grabadas. Si no, pregunten por el grupo de WhatsApp. ¿Ustedes pueden hablar en ese grupo de WhatsApp que tienen? ¿O le hablan a algún coordinador, algún administrador del grupo? Pero en el OneDrive, revisen el OneDrive. En el OneDrive está todo. ¿Tienen el link del OneDrive? Ah, de veras, Martina, tienes toda la razón. Sí, la suben al canal de la fundación. Sí, me acuerdo que así era el año pasado, sí, tal cual. Pero
El link deben de enviarlo. ¿No han enviado el link de la fundación? Vamos a ver si me sale a mí porque... Ya, dice así. La solubilidad del cloruro de sodio depende del aumento de temperatura. Ya. Sí, me gusta. Como yo les decía, la solubilidad es la máxima cantidad que yo les puse aquí. La máxima cantidad que yo les dije que esa era la solubilidad que íbamos a ver más adelante. Solubilidad es la máxima cantidad que se puede disolver de cloruro de sodio en el agua. ¿La temperatura de ebullición de agua aumenta con la masa? No, porque dice que está a una temperatura máxima de 90 grados. Por acá. Máxima de 90 grados. La solubilidad de distintas sales aumenta con la temperatura. Distintas sales no. Es solo cloruro de sodio. El cloruro de sodio se disuelve más rápido a temperaturas altas. No evaluaron el tiempo que se demoró en disolverse. Ojo ahí. No evaluaron el tiempo, no cronometraron cuánto se demoró. Uno dice, sí, se disuelve más rápido, pero no está en el enunciado, no está en la investigación, por ende no es la correcta. ¿Ya? Ojo ahí que ahí había visto también un problema con la D. Claro, es correcto y se parece a la A, sí, pero la rapidez no la evaluaron en el experimento. Y que la solubilidad de esta sal del cloruro de sodio depende del solvente en el que se disuelve. No, el solvente es en lo que se disuelve. En este caso se disolvió solo en agua, no se cambió. ¿Ya? Es la A. ¿Se entiende? Sí, ya. Si hay alguna duda, me avisa. Ojo si tienen duda y les da vergüenza. Ojo, no me gusta eso. Se lo dije la clase pasada. No me gusta cuando no preguntan. Ni menos por vergüenza. No tengan vergüenza. Vergüenza para robar, decía mi abuelita. Así que no se preocupen que nadie les va a decir nada. Nadie se va a burlar de nadie. Y todos tenemos que ir aprendiendo. No hay problema. Ya. Nosotros luego de la hipótesis tenemos que hacer el experimento, pero antes del experimento tenemos que diseñar el experimento. Tenemos que decir qué voy a necesitar, qué voy a hacer, ¿cierto? ¿Qué materiales voy a necesitar, qué herramientas voy a necesitar? Porque no es llegar y decir, vamos a experimentar, listo. No, uno tiene que hacer un diseño experimental, ¿ya? Ahí dice que la experimentación requiere la puesta en marcha de procedimientos y métodos. El científico debe realizar un diseño experimental. ¿Qué haremos? ¿Qué vamos a necesitar? ¿Y cómo lo haremos? ¿Cierto? Luego viene el procedimiento experimental. Una vez formulada la hipótesis, el científico debe comprobar a través de un procedimiento experimental, de un experimento, si esa hipótesis es verdadera o es falsa. Experimentar consiste en reproducir y observar varias veces un hecho o fenómeno que se requiere estudiar, modificando las circunstancias o variables que se consideren convenientes. Yo no modifico cualquier variable, modifico las variables que me van a ayudar a cumplir mi objetivo. Me van a ayudar a ver si es verdadera o falsa mi hipótesis. Me van a dar respuesta a mi pregunta de investigación. ¿Ya? Un grupo experimental. Suelen ser idénticos y generalmente se parecen, pero uno recibe un tratamiento y el otro no. Es decir, si yo estaba analizando el mismo ejercicio anterior, que a medida que aumenta la temperatura, aumenta la solubilidad del cloruro de sodio en agua. Es decir, se puede disolver mayor cantidad de cloruro de sodio en agua. Si yo aumento la temperatura, es mayor cantidad la de sal que puedo agregar y se disuelve. Yo voy a tener un grupo control, que va a ser un grupo al que no le voy a aumentar la temperatura
y le voy a estar agregando sal. ¿Para qué? Para cuando yo a los otros grupos, a los otros vasitos, le aumente la temperatura y le agregue, y le agregue, y le agregue sal, va a haber un contraste con el que no le aumenté la temperatura. Y así nadie me va a decir, pero, ¿y si no es la temperatura? Y quizás la presión. Tú vas a decir, no, 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 porque mira, yo a este vasito no le cambié la temperatura y no se disolvió la sal. Y ahí va, claro, entonces sí es la temperatura. ¿Se entiende? Entonces tú tienes como una evidencia de qué pasa si no cambias la temperatura. Es decir, de qué pasa si no modificas un grupo, si no modificas, en este caso, un vaso. Y ahí te das cuenta que si no aumenta la temperatura, en este caso, claramente no se va a disolver la mayor cantidad en sal, por ende la solubilidad no se va a modificar, no va a aumentar la solubilidad. Entonces es un contraste que sí te verifica que realmente es la temperatura la que hace que la solubilidad aumente, es decir, que se pueda disolver mayor cantidad de sal en el agua. ¿Se entiende lo del grupo control? Si nosotros, por ejemplo, tenemos, en el colegio alguna vez le hicieron esto de plantar lentejas, plantar poroto, que lo plantaban en algodón primero, ¿cierto? Para que germinara. ¿Alguna vez hicieron eso? Se murió el mío. El de varios se murió, ¿cierto? El de varios no creció. Si ustedes plantan esos porotos, esas lentejas, y se dan cuenta que no creció la lenteja, no creció la planta de lenteja, ustedes van a decir, ¿por qué no creció mi planta? ¿Cierto? ¿O por qué se murió? Ya, se murió la planta. Vamos a ver en el caso de que a varios se le murió la planta. ¿Por qué se murió la planta? Teníamos la planta de lenteja, creció, se murió. Que en paz descanse. ¿Por qué se murió la planta? Y van a surgir varias posibles respuestas. No le agregué tanta agua, o le agregué mucha agua, no le di mucho sol, o le di mucho sol. Entonces, nosotros nos quedamos con uno, no sé. La planta se murió porque le eché mucha agua. Entonces, en base a esa hipótesis, que la planta se murió porque le eché mucha agua, vamos a realizar un diseño experimental. Vamos a tener distintos vasitos. Cada uno de esos vasitos con plantas de lenteja, en las mismas condiciones. Es decir, la misma cantidad de tierra, la misma cantidad de nutrientes, la misma cantidad de sol, porque no me interesa ver si es que el sol, modifica los resultados, no es la idea. Y la cantidad de agua la vamos a ir modificando porque es mi interés estudiar eso. O sea, a mí me interesa en mi investigación ver cómo la cantidad de agua modifica el crecimiento, la muerte de la planta. Entonces, a una plantita le vamos a echar agua todos los días. A la otra plantita, cada una semana. A la otra plantita, cada 2 semanas. Y a la otra plantita no le echamos agua. Entonces, nosotros vamos a ir teniendo un grupo experimental, a un grupo que yo voy a tratar, que le voy a estar echando agua, y un grupo al que no le voy a echar agua. O bien, le voy a echar, pero la cantidad justa. Y a los otros le voy a echar una sobredosis de agua. ¿Para qué? Para contrarrestar y decir, mira, esto pasa si yo agrego mucha agua. Y todo esto otro pasa si yo agrego poca agua. O la cantidad justa. Claro, Eliana, en distintos puntos muy diferentes. Es decir, si yo estoy evaluando que se murió porque le eché mucha agua, a una planta realmente le voy a echar mucha agua. A otra quizás no le voy a echar agua. Nada de agua. Y así vamos contrarrestando. Pero la idea es que un grupo se mantenga constante, es decir, como control. Yo lo controlo. No le cambio la variable. Al otro grupo, que es el grupo experimental, le cambio la variable, le echo cada un día, a la otra le echo cada una semana, cada un mes. Pero el grupo control no lo modifico. No le aplico ese cambio de variable.
para ver realmente qué pasa si es que no está esa variable, si es que no se la modifico. Y ahí yo me voy a dar cuenta, claro, es esta variable que estoy cambiando, la que sí me está modificando el resultado. Es decir, es la cantidad de agua que claramente me define, en este caso, si crece o no crece la planta, o si se muere. ¿Se entiende? En este caso podríamos tener quizás dos grupos control. Uno que le agrego mucha agua y otro que no le agrego nada de agua. Y a la otra le voy agregando quizás regularmente. O simplemente tener al que no le agrego nada de agua. ¿Sí? No sé si se entiende. Me interesa que no queden con dudas. Igual después podemos ir viendo. O sea, es el mismo experimento, solo que tú tienes diferentes grupos dentro de ese experimento. Es decir, un grupo al cual sí vas a modificarle la variable y un grupo al que no le vas a modificar la variable. Justamente para hacer ese contraste de qué pasa cuando no aplico la variable. Y saber que realmente es esa variable la que hace modificar el resultado que estamos viendo. En este caso, saber que realmente es el agua, la variable, la que hace si crece la planta o se muere. Profe, El formulario de asistencia, escucho. el, el grupo experimental, entonces, por ejemplo, digamos a esa planta le voy echando agua cada un día. El experimento sería que yo le voy echando el agua cada un día. Pero si yo después lo voy cambiando a una semana, ¿también sería parte del experimento o ya se alteraría de otra forma? Es que todo eso depende de tu objetivo, porque tu objetivo puede ser, dentro de la experimentación, dentro de tu investigación, decir que la escasa cantidad de agua o la mucha cantidad de agua en la planta mata a la planta. Nosotros dijimos que le agregamos mucha agua a la planta, por eso se murió. Entonces nuestra hipótesis va a ser, la planta se muere si le agrego mucha agua. Entonces, ¿tú qué vas a hacer? A una plantita le vas a agregar quizás, puede ser en volúmenes, quizás todo va a ser al mismo tiempo, es decir, a todas las plantas las vas a regar una vez a la semana. Pero ¿qué vas a cambiar? Igual va a ser tu variable que va a ir cambiando, tu variable independiente, que lo vamos a ver después, va a ser la cantidad de agua que le eches a esa planta. Es decir, a la planta A le vas a echar 1 litro de agua, a la planta B 2 litros de agua, a la planta C 5 litros de agua. Y así vas cambiando para ver que realmente a la planta A quizás no va a morir, pero se va a ver feita. La planta B que le echaste más agua, ya quizás se va a decaer. La planta C que ya le echaste más agua, ya quizás se va a morir. Y ya la planta D quizás que ya le echaste el galón entero, ya va a estar, no va a crecer quizás. Entonces tú vas modificando y vas cambiando una variable, en este caso la cantidad de agua, no el tiempo en cuanto a cada cuánto le echas agua, sino que la cantidad de agua al mismo tiempo. Y vas a ir viendo ciertos cambios y respecto a eso, esos resultados te van a comprobar o refutar tu hipótesis. Es decir, ¿tú tenías razón en tu hipótesis o no sabes que estás equivocado y no es la cantidad de agua? Y ahí tú vas a tener que decir, pucha, ya, la cantidad de agua no define el crecimiento o la muerte de la planta, sino que quizás puede ser el sol. Y haces otro experimento. En uno con la planta oscuridad, otro con la planta mediana luminosidad, otro en el desierto de Atacama con mucha luz, y así. Vean el tema de la asistencia. Sí, María Ignacia, Martina Ignacia. La pasada fue la pruebita. Ahora nosotros, dentro de ese grupo experimental, vamos a tener dos variables. Una variable independiente y una variable dependiente. La variable independiente va a ser el factor que es diferente entre el grupo experimental y el grupo control. En este caso era la cantidad de agua. ¿Ya? Se conoce como variable independiente entonces a esta diferencia, esta variable que va a ser diferente entre el grupo experimental y el grupo control. En este caso, el agua. A una quizás le agrego agua, modifico la cantidad de agua al grupo experimental y al grupo control lo puedo dejar sin agua o con poca cantidad de agua. Pero esa variable que en una va a estar y en otra no,
es decir, en el grupo experimental va a estar el agua en diferentes cantidades, en el grupo control no va a estar el agua, para saber que realmente es el agua quien me afecta el crecimiento, el mantenimiento o la muerte de la planta. Esa variable va a ser una variable independiente. Esa variable no va a depender de lo que pase en el experimento. Es decir, yo sí o sí a la planta A le voy a agregar 1 litro, a la planta B le voy a agregar 2 litros y a la planta C le voy a agregar 3 litros. Sí o sí, independiente de lo que pase. Crezca o crezca, crezca, no crezca, se muera, nazca, da lo mismo. Yo voy a agregar esa cantidad porque yo la manejo, yo la modifico. Es totalmente independiente, no depende de nadie. Solo depende de mi voluntad de echarle el agua, pero yo como buen científico voy y le echo agua porque yo quiero que mis resultados sean verídicos. Entonces, a la planta A le voy a echar 2 litros, a la planta C 3 litros, a la planta B, o sea, A, B 2 litros, C 5 litros. Y esa va a ser mi variable independiente porque yo la estoy modificando y no depende de nada más que yo. ¿Ya? Es algo que el investigador elige, hace o añade al experimento. En un gráfico, siempre se va a ubicar en el eje X para ver cómo afecta a la variable dependiente que va a estar en el eje Y. Entonces, la variable dependiente en un experimento es la respuesta que medimos para ver si el tratamiento tuvo algún efecto. La variable dependiente depende de la variable independiente y no al revés. En un gráfico está representada en el eje Y. Es decir, la variable independiente, ¿cuál vendría siendo en el experimento de la cantidad de agua de la plantita? Exacto, Martina, tal cual. En el experimento de la plantita, donde yo a la plantita de lenteja, que a muchos se les murió, a la plantita A le agregué 1 litro, a la plantita B 2 litros y a la plantita C le agregué 3 litros. ¿Cuál es mi variable independiente? Luego de eso de echar agua, puedo evaluar cuánto creció en centímetros o solo ir viendo si es que vivió, se murió. ¿Qué más puedo ver? Si cambió el color. Pero, ¿cuál va a ser esa variable independiente que yo voy a estar modificando, que no depende de nadie más? Alison dice el agua, Eliana dice el crecimiento, Catalina dice la planta y los demás dicen el agua. El agua, ¿cierto? Porque el agua yo como investigador elijo cambiarla, elijo modificarla, ¿cierto? Y no depende de nada más. ¿Y cuál sería la variable dependiente que depende de la independiente? Va a ser la respuesta de la independiente. ¿Cuál va a ser esa variable dependiente que depende del crecimiento? Si se murió o no se murió, ¿cierto? ¿Cuánto va a crecer? ¿Cuánto no va a crecer? Si es que se me murió, si es que nació, si es que... Todo eso va a ser la respuesta a la cantidad de agua. Muy bien. También existe la variable controlada, que va a ser aquella que vamos a mantener constante. Dígame. Oiga, entonces la variable dependiente pueden ser más de una. No, o sea, a ver, depende. Todo depende del objetivo de la investigación. ¿Por qué? Porque idealmente tiene que ser una. Por ejemplo, yo les decía, puede ser el crecimiento de la planta. Es decir, cuánto creció. Si es que mi investigación es, por ejemplo, la cantidad de agua depende cuánto crece la planta. Ahí yo voy midiendo la planta, cuánto crece y todo el tema. Si mi investigación es la cantidad de agua depende si la planta nace o no nace. Es decir, si de la semilla sale la florcita y todo. Ahí va a ser la respuesta si es que nació o no nació.
O la cantidad de agua depende si la flor o la planta vive o no vive y se muere. Ahí la dependiente va a ser si es que vivió o murió. ¿Se entiende? Sí, profe, súper claro, muchas gracias. Bacán. Entonces es importante que sepan que es como que el cerebro de la investigación es el objetivo, lo primero, lo que yo quiero saber, lo que yo quiero comprobar, que es la hipótesis. ¿Ya? La posible respuesta que vimos, esa es como el cerebro. Y la pregunta de investigación. Eso me va a decir todo lo que tengo que hacer para abajo. ¿Ya? Y ahora vamos a la variable controlada, que va a ser la que se mantiene constante para que no afecte la forma en que la variable independiente influye en la variable dependiente. ¿Ya? Entonces yo le decía que teníamos un grupo control, que es aquel que no se modifica, que no se le aplica a la variable que vamos cambiando. Yo le decía que podíamos no agregarle agua a ese grupo. ¿Ya? No vamos a experimentar con ese grupo porque va a ser el contraste. En ese grupo control, la variable, o sea, a ver, dentro de los grupos experimentales y control, nosotros tenemos, se me cayó el lápiz. Nosotros tenemos diferentes variables que la estamos viendo. Variable dependiente, independiente y controlada. La independiente la modifico, yo la modifico. La dependiente es la respuesta y la controlada es la que yo mantengo constante. Lo que yo les decía que se mantiene constante para que no me afecte al resultado. Es decir, yo a esas plantitas no le puedo a una agregar la cantidad de agua que ya vimos, 1 litro, 2 litros, 3 litros, 5 litros, a una agregarle nutrientes, a la otra no le voy a agregar nutrientes, a la otra le voy a poner arena. No, ahí ya son variables que van a influir en el resultado también. Y no es mi objetivo ver si el tipo de tierra va a influir en el crecimiento de la planta. Lo que a mí me interesa es ver si la cantidad de agua influye. Entonces yo no voy a andar modificando la cantidad de tierra o el espacio que tenga la planta, ¿cierto? No voy a poner una planta en un macetero chiquitito y en otro en un macetero gigante. También puede verse modificado el resultado. Entonces yo mantengo una variable controlada, una variable bajo control, que no la modifico para nada. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que es lo que yo les quiero que quede claro entre la variable controlada y el grupo control, porque se tienden a confundir. Ahí sí. El grupo control va a ser el que no recibe el tratamiento, el que no recibe la modificación, el que no se va a modificar esa variable, la variable independiente. No la modifico. Como yo le decía, no le agrego agua, no le cambio el agua. ¿Ya? No la modifico para nada. Ya quizás a los otros vasos le estoy agregando el agua, le estoy sobreagregando agua, como le decía, 1 litro, 2 litros, 3 litros. Al otro lo mantengo normal, ya, sin excesos de agua. Si es que mi investigación es el exceso de agua mata a la planta. Si es que mi objetivo o hipótesis es esa. Quizás al otro no le agrego un exceso de agua, sino que simplemente no lo modifico para que no me afecte en el resultado. En cambio, la variable controlada es una variable que yo no voy a cambiar, que yo voy a mantener controlada. Ejemplo, la temperatura. Ya si yo pongo una planta en el desierto de Atacama y hago el mismo experimento y los otros 2 vasos voy y lo hago en la Antártida, obviamente esa es una variable que me va a influir en el resultado, porque quizás no se van a morir por la cantidad de agua y se me van a morir por el calor en el desierto de Atacama, o se me van a morir por el frío en la Antártida. Esas son variables que me pueden influir, o quizás, como les decía, el tipo de tierra, el espacio, todas esas variables se tienen que mantener controladas, es decir, todas las plantas del grupo experimental y control tienen que tener las mismas condiciones, excepto la variable que yo voy a modificar, que es la independiente. Es lo único que yo voy a modificar y que tiene que ser la diferencia. Porque es
ver si es que esa variable realmente afecta en el resultado que estoy analizando, en este caso en el crecimiento de la planta. A mí no me interesa saber si el tipo de tierra, si la temperatura va a afectar en el crecimiento o no de la planta. O si yo me pongo a experimentar con una semilla de poroto y en el otro vasito pongo una semilla de lenteja y en el otro vasito pongo una plantita de, no sé, un girasol. Obviamente también esas son variables que van a irse viendo modificadas en el resultado. Todas tienen que ser la misma planta, el mismo tipo de tierra, el mismo espacio, la misma temperatura, pero no la misma cantidad de agua, porque eso es lo que a mí me interesa ver. Si es que realmente la cantidad de agua modifica el crecimiento de la planta. ¿Se entiende? Ya, Alison. Bien, me gusta eso. Alison, cuéntame, ¿en qué te confundiste? ¿Qué te... con la garrita por el meñique? Con el grupo control. Ya. Nosotros tenemos el grupo control y la variable controlada. Tienen casi el mismo nombre. El grupo control va a ser el grupo al que yo no le voy a aplicar el cambio. ¿Cierto? Porque tenemos el grupo control y el grupo experimental. Al grupo control no le voy a aplicar el cambio. En el ejemplo de la plantita de agua, no le voy a agregar agua o no le voy a cambiar la cantidad de agua. Ahí depende, ¿ya? En un ejemplo más claro, la cantidad de nutrientes, una hipótesis, la cantidad de nutrientes afecta en el crecimiento de la planta. Entonces, el grupo experimental le voy a ir cambiando la cantidad de nutrientes y al grupo control no le pongo nutrientes. Para realmente ver si es que la cantidad de nutrientes afecta en el crecimiento. Y yo voy a ver el grupo experimental que va a ir cambiando, quizás la plantita mayor nutriente va a ser más bonita, más alta, va a crecer más, y a la planta del grupo control que no le agregué los nutrientes justamente para contrarrestar los resultados, es decir, qué pasa si agrego y qué pasa si no agrego los nutrientes, la plantita quizás sin nutrientes va a ser chiquitita, feíta, ¿cierto? No sé qué vaya a pasar con esa planta, quizás hasta se muera. Entonces el grupo control va a ser aquel que no se va a modificar la variable independiente, es decir, no va a haber un cambio en variable independiente. De hecho, ni la voy a agregar, ¿ya? Para ver qué pasa si no está esa variable independiente. Y ahí, exacto, esa es la diferencia, que uno es un grupo, es decir, un conjunto de... Está el grupo experimental y el grupo control. El grupo control no modifico nada. En el grupo experimental modifico la variable independiente. Y la variable controlada está igual en todo. Es decir, en este caso, ejemplo, el tipo de tierra. ¿Cierto? A uno no le voy a agregar, como le decía, tierra con abono y a la otra le voy a agregar arena. No, ¿cierto? Tiene que ser lo mismo. O la temperatura. Un grupo no lo voy a poner en la Antártida y el otro grupo en el desierto de Atacama. Porque esas variables tienen que ser controladas, tienen que ser resguardadas por el mismo científico, porque si no me afectan en el resultado. Entonces, el grupo control va a ser el grupo que no recibe la variable independiente. Y la variable controlada es una variable que yo controlo, que no se ve modificada en ningún grupo, ni experimental ni control, que se mantiene parejita. ¿Ya? Súper. Maravilloso. Entonces, le envié la asistencia. Les voy a subir esto al OneDrive, donde se sube el material. Les voy a subir guía también para que hagan la guía, que vamos a también revisar la próxima clase. Hagan la guía de aquí a la próxima clase para que ustedes en la próxima clase lleguen con dudas. Profe, ¿sabe qué? La pregunta 8 no pude responderla. O ¿sabe qué? No la entiendo. O no sé, o me costó mucho realizarla. ¿Ya? Y ahí vamos a ir viendo esas dudas, vamos a ir ejercitando y vamos a ir viendo, trabajando la materia.
Sí, tenemos clase una vez por semana. Sí, química sí. Ah, lo otro. Quizás les vayan a cambiar el horario de química. Quizás pasemos de los martes a los viernes. ¿Ya? Ojo con eso. Para que estén al tanto de aquello. Quizás le vayan a cambiar ese horario. Así que quizás nos veamos el viernes, el próximo viernes, y no este martes, no el martes. ¿Les complica mucho eso? En el sentido de que no van a poder asistir. Sí, yo tengo que cambiarlo para el viernes porque tengo una clase los viernes, o sea, los martes ahora, en la U. Ya, igual yo voy a tratar, es que ahí ya no depende de mí, ¿entienden? Pero voy a ir viendo el horario también del preu, para ver si es que hay otro hueco, porque yo me di cuenta que el viernes está como todo desocupado, no tienen nada. No, el viernes en la tarde, tipo 7, 5, que estudio medicina. ¿A qué hora pueden ustedes los viernes? Después de las 8. Ya, ya. ¿A qué hora tienen matemática? Sí, pues iba a decir, es que después de las 8 van a estar durmiendo, po. Van a estar acostados, roncando, yo voy a estar solo aquí. Ya, entonces va a ser a las 7. A las 3. Pero es que a las 3 todos van a estar en el colegio. Sí, solo química. Si yo lamentablemente tuve un problema en la U, que esto de tomar ramos es horrible. Entonces me pusieron una clase los martes como desde las 4 hasta las 7:20. Entonces, sí, en este periodo hago solo química. Las clases quedan todas grabadas, sí. Ahí está el formulario de asistencia. Ya, oigan, ustedes tienen matemáticas, estamos aquí. Entonces lo dejamos hasta aquí, nos vemos el próximo viernes, quizás. Ahí yo creo que les van a estar avisando. Vamos a revisar la guía. No, miento, tenemos que terminar, todavía no terminamos la materia. Nos queda un poquito de método científico. Terminamos método científico y si alcanzamos, hacemos la guía. Así que échenle un ojo a la guía que les voy a subir. ¿Ya? Pucha, ojalá puedan venir los viernes. ¿Ya? Si no queda grabada y bueno, creo que también van a hacer unos horarios extras como con tutorías personalizadas, por si acaso. ¿Ya? Pero ahí cualquier cosita también me escriben al correo. Les voy a poner mi correo. Para que cualquier cosa, cualquier duda que ustedes tengan, me escriban nomás sin ningún tipo de problema. ¿Ya? Eso, chiquillos, que estén bien, se me cuidan, nos vemos la próxima semana. Chau, chau.